Quiero aclarar que los extraterrestres son demonios salidos del infierno para engañar a la humanidad. Amén. El Señor me mostraba que en medio de los juicios que viene para la tierra, que la ciudad de Santiago se va a hundir, la ciudad de Puerto Plata, La Vega, gloria al Señor para siempre, Santiago Rodríguez, Santiago de los Caballeros, Samaná, Yuma, Miche, Sabana de la Mar, Sánchez, gloria al Señor, Barahona, Valverde Mar, Monteplata, gloria al Señor, Jimaní, gloria al Señor para siempre. Bueno, mientras que el Señor, nosotros caminábamos debajo de la tierra, el Señor me iba señalando y me iba diciendo todos los pueblos de República Dominicana que van a desaparecer, que la tierra se va a abrir y esos pueblos llenos de gente. Pero Él me decía que Él iba a abrir un camino, un caminito para Él sacar a sus hijos de cada lugar donde Él tiene un hijo de Él que han caminado rectamente y han guardado su palabra pura y santa. Él lo va a sacar de ese lugar. Gloria al Señor. También el Señor me habló de Haití. Quiero que esto sea revelado profundamente. El Señor me llevó a una cima muy alta en el país de Haití. Y en esa era una montaña muy alta, la montaña más alta que hay en ese país. Y en esa montaña el Señor me mostraba cómo Haití va a ser quemada. Y el Señor me mostraba, yo veía cómo salía lava debajo de la tierra. Veía que la tierra se estaba abriendo y Haití estaba siendo consumido, estaba siendo quemado. Pero yo veía cómo entraban ángeles y sacaban siervo y sierva del Señor. Y veía que los sacaban y los llevaban en montaña alta para que podían para que ellos pudieran, ¿verdad? Guardarse en ese lugar. Y yo veía que el presidente de Haití, que es un homosexual, es satanita y es un brujo muy grande, la cual que hace ritos satánicos y hace sacrificio humano y sacrifica niños, gloria al Señor. Y yo veía como el Señor quemaba el palacio de Haití y el Señor quemaba ese hombre, lo destruía. Y la ira del Señor era tan fuerte que el Señor decía que como ejemplo Él tenía que dar como presidente que es de ese país. Entonces él fue muy mal ejemplo, porque aún los niños lo seguían a él y también él enseñaba el pecado del homosexualismo, lesbianismo, conforme al libro de Gloria al Señor, el libro de Romanos capítulo 1, en su verso 26, que habla y dice que han cambiado el uso natural por la contranaturaleza. Gloria al Señor, que los hombres, aleluya, cayeron en su lascivia y las mujeres también, que hombre y hombres se echaban, gloria al Señor para siempre. Y el Señor, yo veía la ira de Dios tan fuerte sobre la nación de Haití, y la ira del Señor sobre el presidente de Haití por la inmoralidad sexual y por el pecado de Sodoma y Gomorra que él comete diariamente, y los niños que él ha sacrificado, porque si me mostraba que él tiene un monte donde él va a hacer ritos satánicos, un monte muy oculto, la cual que está debajo como parece como un sótano, gloria al Señor, que ahí es el que él hace todas las cosas perversas que él comete. Y el Señor me dijo, quiero que profetice sobre la nación de Haití, porque
el juicio que viene para esa nación es grande. Envió un terremoto para que ellos se arrepintieran y se volvieran a mí, la cual que ellos se han de pervertido en una manera tan grande y tan cruel, y ellos en vez de arrepentirse se han vuelto peor. Haití, Jehová Dios lo va a consumir por medio de un terremoto de 20.7, por medio de un tsunami y un terremoto, gloria al Señor, que solamente se quedará la ceniza, igual que República Dominicana, la ciudad de Higüey, gloria al Señor, la cual que el Señor va a quemar Higüey, República Dominicana, va a ser quemada por Jehová Dios de los ejércitos, por la idolatría que ha subido ante los ojos del Señor, y se han ido detrás de dioses paganos y han doblado su rodilla delante de los Baales, y el Señor está muy airado con ese pecado de la idolatría, la cual que los hombres se han inclinado y se han apartado totalmente del Señor, tanto los políticos, tanto los presidentes, los gobernantes de la tierra, gloria al Señor, aún personas, gloria al Señor, que hacen ritos satánicos aquí en Higüey, y hacen sacrificio y ofrecen también niños a Satanás. Y el Señor está muy airado, y ya los juicios del Señor ya vienen, y dice el Señor, para que acontezca esto no hay hora. O sea que esto es un de repente. Y el Señor lo que le habla a la iglesia para que el remanente pequeñito que está de acuerdo con el Señor de los juicios que vienen, que ya el Señor ha tratado con sus hijos y sus hijas, para que esté en la expectativa, donde que el Señor va a hacer señales grandes en el cielo, en la luna, en el sol, en la tierra. Antes de que suceda esto, el Señor va a hablar por medio de esas señales en este año 2016. El Señor me habla de los Estados Unidos y me lleva en el espíritu. Ya esta vez es por la tercera vez que el Señor me lleva a la Casa Blanca. Ahora el 15 de noviembre de 2015, el Señor me lleva en el espíritu a los Estados Unidos y me lleva para hablarle al presidente, el presidente Barack Obama. Y el Señor, él estaba rodeado de su guardaespaldas, y cuando el Señor me lleva allá, el Señor le habla y le dice a él: presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, por cuanto tú has violado mi palabra y ha violado mi palabra y ha sacado los principios bíblicos y ha prohibido que las escuelas y los colegios tengan la Biblia y lo usen, y aún ha prohibido las oraciones, y aún los soldados que son cristianos le ha prohibido que oren y que invoquen al Dios de los cielos. Y tú has aprobado en 50 estados el matrimonio del mismo sexo, y tú siendo el número 1, el homosexual, porque tú eres el homosexual de los homosexuales, porque tú practicas el pecado de Sodoma y Gomorra, y aún tú has cometido pecado de inmoralidad sexual y pecado de abominación, aún con tu mismo compañero, con lo mismo que están contigo, has cometido ese pecado de abominación. Y el Señor le hablaba y él se llenaba de ira y se llenaba de enojo de una manera tan grande y tan fuerte. Y el Señor le decía: yo permití que tú fueras presidente para que las escrituras se cumplan. Todo lo que está escrito en mi santa palabra tienen que cumplirse. Y el Señor le decía: tú estás preparando el camino al anticristo, al gobierno que va a gobernar el mundo entero, que es el Mesías que viene por medio de Satanás, enviado por Satanás, que va a engañar toda la tierra. Y yo veía que él se llenaba de grande ira y de grande enojo. Y el Señor le decía:
viene un terremoto para esta nación y yo voy a destruir esta nación y tú vas a morir en el terremoto. Y el Señor le decía, por cuanto tú te pervertiste, ganado, gloria al Señor, que el evangelio del reino de Jesucristo, o sea que ha sacado el evangelio de Jesucristo en esta nación, que los Estados Unidos es donde que se predicaba el evangelio de Jesucristo, donde que se hablaba la verdad, donde que las iglesias hablaban hablaban la verdad de Cristo, y tú prohibiste que no se hable más de mi nombre. Y el Señor decía, yo te voy a destruir en el terremoto. Y eran tantas las cosas que el Señor le decía al presidente Barack Obama, y el Señor le decía, los perros no entran, porque son perros de 4 patas, no tienen alma, pero yo le estoy hablando a los perros que son de 2 patas. Y el Señor le decía, Apocalipsis capítulo 2, 22, versículo 15, mas los perros estarán fuera. Y el Señor le decía a Barack Obama, no te estoy hablando de los perros de 4 patas, te estoy hablando de perros de 2 patas. Y él le decía, tú eres ese perro de 2 patas. ¿Por qué? Porque ha cometido pecado de inmoralidad sexual y el pecado de abominación, que lo mismo que yo hice en Sodoma y Gomorra, es que yo haré en esta nación. Y yo veía que sus ojos salían como fuego, como candela, o sea que, y veía que se estaba transformando, pero transformándose en un demonio, y era un demonio muy fuerte. Y veía que sus rostros se cambiaban de aspecto, gloria al Señor para siempre. Y veía que él se transformaba en un demonio fuerte, gloria a Dios, que rugía, gloria a Dios para siempre. Y el Señor le decía, yo te voy a destruir en el terremoto, vas a morir, tú y tu casa y todo lo que están alrededor tuyo. Sea el Señor para siempre. Y luego nosotros salimos de la presencia del presidente y nos subimos en una cima muy alta en los Estados Unidos. Y el Señor le hablaba a los Estados Unidos. Y cuando el Señor le hablaba y le decía, solamente te quedan horas, porque esta nación va a ser destruida. Y yo veía que la tierra se estaba abriendo. Y la tierra se estaba abriendo, y debajo de la tierra estaban subiendo lava. Y era un vapor que subía para arriba. Y el Señor me decía, es que en Venezuela hay un volcán. Y el volcán está girando como forma de un anillo. Y yo veía, o sea, que el volcán se estaba moviendo como si fuera un anillo. Gloria al Señor, que daba la vuelta. Y yo veía que debajo de la tierra estaba subiendo un humo fuerte para arriba. Y eran lava. Y la tierra se estaba cuarteando. Y se estaba abriendo. Y el Señor le hablaba de Estados Unidos. Y el Señor le decía, te voy a destruir. Y decía, para esta nación viene una destrucción fuerte y un terremoto de 20.7, la cual que no quedará nada, todo quedará en ceniza. Alabado sea el Señor. Y el Señor le decía, gloria al Señor para siempre, y llamaba a los descarriados, y llamaba a aquellos que habían conocido la palabra, para que se devolvieran de su malo camino y se volvieran al Señor, para que el Señor tuviera misericordia de ellos y pudieran ser salvos, porque el Señor decía que ya el tiempo ya se había terminado y estaban en el tiempo cero, que solamente faltaba que el Señor le diera orden al ángel que está parado en el mar para que explote el asteroide. Alabado sea el Señor para siempre. Y el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama,
está en alerta roja. Hay un juicio muy grande especialmente para él. Y dice el Señor que en el terremoto el Señor lo va a destruir. Yo pude ver la falla de San Andrés en los Estados Unidos, en California. El Señor me pudo profundizarme de una manera muy grande para que yo viera cómo va a ser el terremoto, porque es un hoyo muy hondo y muy profundo. Y el Señor me decía, tú estás mirando, mira, ha sucedido muchos casos y la gente no se han dado cuenta. Aquí ha habido muchas inundaciones y aún hasta vehículos han desaparecido con gente, o sea que han desaparecido en la tierra, y es porque han caído en ese lugar. Y yo veía, o sea, que la tierra se iba abriendo y todo estaba quedando en un vacío. Y el Señor me dijo, esa es la falla de San Andrés. Ahí es que por medio de esa falla es que la tierra se está abriendo por debajo. Cuando yo te mostré que la tierra no tiene columna, por medio del terremoto de Haití y de Japón, que la columna que sustentaba, o sea, que tenía la tierra, lo tenía hacia agarrado. Entonces, por medio de lo grande terremoto, entonces la tierra ha quedado desolada. Y entonces el Señor me dijo, aquí es la falla de San Andrés, o sea, que va a ser el derrumbe de la tierra, me dijo. Va a ser el derrumbe de la tierra, porque la tierra está desolada. La tierra no tiene nada que lo aguanta por abajo. Solamente está la capita de arriba. La gente anda por la misericordia mía, que andan sobre la tierra, porque yo he tenido todavía misericordia. Pero en cualquier temblor de tierra, si Él me dijo, porque primero va a haber un gran temblor de tierra antes, y es un temblor de tierra a nivel global, antes que suceda el gran terremoto que va a ser histórico. Y ese temblor de tierra viene por medio, o sea, sale por medio de que el Señor me dijo que sale por medio de ahí, de la falla de San Andrés. Entonces va a haber un gran temblor de tierra a nivel del mundo entero. O sea que el gran temblor de tierra, no le digo a usted que va a ser a la misma hora, pero el gran temblor de tierra va a ser global a nivel del mundo. Y el Señor va a avisar, va a avisar la tierra por medio de ese temblor de tierra a todo el mundo, lo que Él profetizó por medio de su profeta, por medio de pastores, por medio de pastoras, por medio, gloria al Señor, de siervo de Él, que Él le ha revelado lo que va a suceder, el mundial. Entonces, el Señor avisa y el Señor me muestra que sale en la falla de San Andrés, en los Estados Unidos, gloria al Señor, en California. ¿Por qué? Porque hay un remolino por abajo. Yo veía un remolino, o sea, que hervía, parecía como una olla de presión cuando explota. Entonces, y yo veía que salía una fuerza por abajo, gloria al Señor, como un corriente o una corriente. Y de ahí ha habido mucho desvío, o sea, ha habido muchos accidentes, vehículos que han desaparecido con muchas personas ahí en ese lugar, y o sea, que nadie se ha dado cuenta, o sea, que ha pasado muchos problemas, muchas cosas, porque eso está ahí. Alabado sea el Señor para siempre. Gloria al Señor. Que el Señor le prosiga bendiciendo de manera grande y sobrenatural. Escape por tu vida, querido amigo y querido hermano, porque el tiempo se acabó. Estamos en la hora cero. Que el Señor le prosiga bendiciendo
Que Dios le bendiga.